La pasión y la muerte de la Iglesia. Tomada del folleto del cardenal Henry Edward Manning, 1808-1892, la crisis actual de la Iglesia probada por la profecía. Es un extracto del post El Papa y el Anticristo, la pasión y la muerte de la Iglesia. Ahora sucede que contra esa persona, el Papa, eminentemente como se dijo antes, el espíritu del mal y de la falsedad dirigen su asalto, porque si está herida la cabeza del cuerpo, el cuerpo mismo debe morir. Hiera al pastor y las ovejas serán dispersadas. Era el viejo engaño del maligno, el que hirió al Hijo de Dios para poder dispersar el rebaño. Pero esa ñagaza ha sido frustrada para siempre. En la muerte del pastor el rebaño fue redimido, y por el pastor que fue constituido en el lugar del hijo herido, el rebaño ya no puede dispersarse más. Durante 300 años, el mundo se esforzó en cortar la línea de los soberanos pontífices. Pero las ovejas no se dispersaron, y así será hasta el final. Es, sin embargo, en contra de la Iglesia de Dios y sobre todo en contra de su jefe, que todos los espíritus del mal, en todas las edades y sobre todo en el presente, dirigen su enemistad. Ahora bien, la Iglesia ha tenido que someterse ya a dos clases de persecuciones. Una por medio de los judíos y la otra por mano de los paganos. Por lo que los escritores de los primeros siglos, los padres tanto de Oriente como de Occidente, predijeron que en alguna persecución más amarga, más angustiosa y por mano de un mundo infiel, acabarían rebelados contra el Verbo encarnado. Como los malvados no prevalecieron contra él, nuestro Señor Jesucristo, incluso cuando lo ataron con cadenas y lo trasladaron hasta el juicio, arrastrándolo con los ojos vendados, se burlaban de él como un falso rey. Le golpeaban la cabeza como un falso profeta. Lo crucificaron y con su poder parecían tener dominio absoluto sobre él, que yacía en el suelo y casi aniquilado a sus pies. Y como en ese preciso momento en que él estaba muerto y enterrado, fuera de su vista, resultó vencedor sobre todo, y resucitado al tercer día, y ascendió al cielo, y fue coronado, glorificado, y ha sido revestido de su realeza, y reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así será con su Iglesia, aunque por un tiempo perseguida, y a los ojos del hombre derrocada y pisoteada, destronada, despojada, escarnecida y machacada. Llegará el momento de su triunfo, y las puertas del infierno no prevalecerán. Será para la Iglesia de Dios una resurrección y ascensión, una regalía y un dominio, una recompensa de gloria por todo lo que ha sufrido, como Jesús tiene que sufrir en el camino para su corona. Sin embargo, será coronada con él eternamente. Que nadie, pues, se escandalice si se habla de profecías de los sufrimientos por venir. Nos gusta imaginar triunfos y glorias de la Iglesia en la tierra. Oír que el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, y el mundo se convierta, y todos los enemigos estén sometidos, y no sabemos qué más. Hasta algunos oídos se impacientan al escuchar que habrá para la Iglesia un tiempo de terrible prueba. Y así hacemos como los judíos de la antigüedad, que querían un conquistador, un rey y la prosperidad. Y cuando su Mesías llegó
en la humildad y en la pasión, no lo reconocieron. Así que, me temo, muchos entre nosotros intoxican sus mentes con las visiones de éxito y de victoria, y no pueden soportar la idea de que hay un tiempo de persecución por venir para la Iglesia de Dios. El primer signo o marca de esta persecución que viene es una indiferencia hacia la verdad. Así como hay calma chicha antes de una tempestad, y como las aguas antes de la tempestad están como el cristal, como antes de un estallido hay un momento de tranquilidad. El primer signo es la indiferencia, la señal que presagia más seguramente que cualquier otro signo una futura persecución. Es una especie de indiferencia desdeñosa a la verdad o falsedad. La antigua Roma, en toda su fuerza y su poder, adoptaba toda religión falsa de todas las naciones conquistadas, y le dio a cada una de ellas un templo dentro de sus muros. Fue soberanamente y despectivamente indiferente a todas las supersticiones de la tierra. Se animó a cada nación a tener su propia superstición adecuada, porque la superstición apropiada era un modo de tranquilizarse, de gobernar y de mantener en sujeción a las personas que se entregaban a la construcción de un templo dentro de sus murallas. De la misma manera, vemos a las naciones del mundo cristiano, en este momento, adoptando progresivamente todas las formas de contradicciones religiosas, y como se dice, con una tolerancia perfecta, no reconociendo distinciones entre la verdad o la falsedad, entre una u otra religión, sino dejando que todas las formas de religión funcionen a su manera, con un intenso odio hacia lo que se llama el dogmatismo, es decir, la verdad positiva, lo definitivo, lo final, todo lo que tiene límites precisos, cualquier forma de creencia que se expresa con definiciones particulares. Todo esto es completamente de mal gusto a los hombres que en principio fomentan todas las formas de opinión religiosa. El siguiente paso es entonces la persecución de la verdad. En la antigua Roma hubo todo tipo de cofradías y órdenes sagradas y sociedades. Y como ustedes saben, había una sociedad a la que no se le permitió existir, y fue la Iglesia del Dios vivo. En medio de esta tolerancia universal, hubo una excepción hecha con la exactitud más perentoria para excluir la verdad y la Iglesia de Dios del mundo. Ahora bien, esto es lo que tiene inevitablemente que pasar, porque la Iglesia de Dios es inflexible en la misión comprometida con Él. La Iglesia Católica nunca se comprometerá en la doctrina, nunca va a permitir que se enseñen dos doctrinas dentro de ella. Nunca va a obedecer al gobernador civil que pronuncie sentencia en los asuntos espirituales. La Iglesia Católica está obligada por la ley divina a sufrir el martirio antes que comprometer una doctrina u obedecer la ley del gobernador civil, que viola la conciencia, y además de esto, no solo no puede ofrecer una desobediencia pasiva, lo cual puede hacerse en una esquina, y por lo tanto no se detecta, y porque no se detecta, no es castigada. La Iglesia Católica, sin embargo, no puede permanecer en silencio, no puede mantener su paz, no puede dejar de predicar las doctrinas de la revelación, no solo de la Trinidad y de la Encarnación, sino también de los 7 sacramentos y de la infalibilidad de la Iglesia de Dios y de la necesidad de la unidad y de la soberanía de ambos, espiritual y temporal, de la Santa Sede. Y porque no va a estar en silencio y no se puede poner en peligro y no obedecer en asuntos que son de su propia prerrogativa divina, es por lo que se encuentra sola en el mundo, pues no hay otra iglesia ni ninguna comunidad que profese ser una iglesia que no se someta, obedezca o mantenga en su paz ante los gobernadores civiles del mundo. Los santos padres han escrito sobre el tema del anticristo y de las profecías de Daniel, sin una sola excepción, por lo que yo sé,
y ellos son los padres tanto de Oriente como de Occidente, tanto los griegos como los de la Iglesia Latina. Todos ellos, por unanimidad, dicen que en el fin del mundo, durante el reinado del Anticristo, el santo sacrificio del altar cesará. En el trabajo sobre el fin del mundo atribuido a San Hipólito, después de una larga descripción de las aflicciones de los últimos días, leemos lo siguiente: las iglesias llorarán con gran llanto, porque no se ofrece ya la oblación ni el incienso, ni el culto agradable a Dios. Los edificios sagrados de las iglesias serán tugurios, y el precioso cuerpo y sangre de Cristo no podrá ser expuesto en aquellos días. La liturgia será extinguida, el canto de los salmos cesará, la lectura de la Sagrada Escritura no se oirá más. Habrá sobre los hombres oscuridad y duelo sobre duelo, y aflicción sobre aflicción. Entonces la iglesia se dispersará, será impulsada a ir al desierto, y será por un tiempo, como era en el principio, invisible, oculta en las catacumbas, las cuevas, las montañas, los escondrijos. Durante un tiempo será barrida, por así decirlo, de la faz de la tierra. Tal es el testimonio universal de los padres de los primeros siglos. Las sociedades secretas hace mucho tiempo han socavado la sociedad cristiana de Europa y se encuentran en este momento luchando contra Roma, el centro de todo orden cristiano en el mundo. El cumplimiento de las profecías está por venir, y lo que hemos visto en las salas también lo veremos en el centro. Y ese gran ejército de la Iglesia de Dios, por un tiempo, se dispersará. Parecerá por un tiempo estar derrotada, y el poder de los enemigos de la fe, durante un tiempo, prevalecerá. El sacrificio perenne será quitado, y el santuario será echado abajo. Si quieres entender esta profecía de la desolación, entra en una iglesia. La que antes fue católica, donde había señales de vida, ahora está vacía, deshabitada, sin altar, sin tabernáculo, sin la presencia de Jesús. Y así llegamos a la tercera marca, el abatimiento del principio de la fuerza, es decir, de la autoridad divina de la Iglesia, y especialmente de aquel cuya persona la encarna, el vicario de Jesucristo. El destronamiento del vicario de Cristo es el destronamiento de la jerarquía de la Iglesia universal y el rechazo público de la presencia y reinado de Jesús. La tendencia directa de todos los acontecimientos que vemos en este momento es esta claramente: destruir el culto católico en todo el mundo. Ya vemos que todos los gobiernos de Europa están excluyendo la religión de sus actos públicos. Los poderes públicos se están haciendo laicos. El gobierno no tiene religión. Y si el gobierno es sin religión, la educación debe ser sin religión. Lo vemos ya en Alemania y en Francia. Se ha intentado una y otra vez en Inglaterra. El resultado de esto no puede ser otra cosa que el restablecimiento de la mera sociedad natural, es decir, los gobiernos y los poderes del mundo, que durante un tiempo estuvieron sometidos a la Iglesia de Dios, con la fe en el cristianismo, con la obediencia a las leyes de Dios y con la unidad de la Iglesia, después de haberse rebelado, se han profanado a sí mismos, han recaído a su estado natural. Muchos fallarán en su fidelidad a Dios. ¿Y cómo sucederá esto? En primer lugar, por el miedo, en parte por el engaño, en parte por la cobardía, en parte porque no pueden defender la verdad impopular cara a la mentira popular, en parte porque el hacer caso omiso de la opinión pública en un país como este y en Francia asusta a los católicos, que no se atreven a confesar sus principios y al fin no se atreven a mantenerse en ellos. La palabra de Dios nos dice que hacia el final de los tiempos, el poder de este mundo se hará tan irresistible y tan triunfante que la Iglesia de Dios se hundirá.
que la Iglesia de Dios no recibirá ya ayuda de los emperadores o reyes o príncipes, o legislaturas o naciones o pueblos, para hacer resistencia contra el poder y la fuerza de su antagonista. Será privada de protección, se debilitará, se desconcertará, y quedará postrada, y se inclinará sangrando a los pies de los poderes de este mundo. ¿Parece increíble? ¿Cuál es entonces lo que vemos en este momento? Mira la Iglesia católica y romana en todo el mundo. ¿Cuándo fue alguna vez más parecida a su cabeza divina en la hora en que fue atado de pies y manos por los que le traicionaron? Mira la Iglesia católica, aún independiente, fiel a su confianza divina, y sin embargo, desechada por las naciones del mundo. Mira al Santo Padre, el vicario de nuestro divino Señor. En este momento, escarnecido, despreciado, traicionado, abandonado, despojado, e incluso por aquellos que antes lo defendían, atacado. ¿Cuándo, pregunto yo, estuvo la Iglesia de Dios alguna vez en una situación más débil, en un estado más precario a los ojos de los hombres, y en este orden natural de lo que es ahora? Y a partir de ahí me pregunto, ¿es la libertad lo que está por venir? ¿Hay en la tierra algún poder que quiera intervenir? ¿Hay algún rey, príncipe o potentado que quiera interponer, sea su voluntad o su espada, para la protección de la Iglesia? Ni uno, y está predecido que debía ser así. No queremos ni lo deseamos, pero por la voluntad de Dios parece que no será de otra manera. Pero hay un poder que va a destruir todos los enemigos. Hay una persona que va a descomponer y aventar el polvo del verano y que trillará a todos los enemigos de la Iglesia, porque Él es el que ha de derrocar a sus enemigos con el aliento de su boca y destruirlos con el resplandor de su venida. Parece como si el Hijo de Dios estuviera celoso de que nadie reivindique su autoridad. Ha querido dirigir la batalla, Él mismo. Él ha tomado el arma que ha sido lanzada contra él. Y la profecía es clara y explícita de que habrá una última derrota del mal, que será lograda no por ningún hombre, sino por el Hijo de Dios. Que todas las naciones del mundo sepan que Él y solo Él es el Rey y que Él y solo Él es Dios. Los escritores de la Iglesia nos dicen que en los últimos días la ciudad de Roma probablemente llegará a ser apóstata de la Iglesia y del vicario de Jesucristo. Y que Roma otra vez será castigada, porque Él se apartará de ella, y el juicio de Dios caerá sobre el lugar desde el que una vez reinó sobre las naciones del mundo. Roma apostatará de la fe, y ahuyentará al vicario de Cristo, y volverá a su antiguo paganismo. Resumen. El anticristo y el movimiento anticristiano tiene estas notas. Primero, el cisma de la Iglesia de Dios. En segundo lugar, la negación de su voz divina e infalible. Y en tercer lugar, la negación de la encarnación. Es, por tanto, el enemigo directo y mortal de la una, santa, católica y romana Iglesia, de la unidad contra la que se hace todo el cisma, del único órgano de la voz divina del Espíritu de Dios, del santuario y de la encarnación y del sacrificio perenne. Fin del extracto. Aquí voy a hacer una pequeña acotación porque hay otra traducción que también ilustra sobradamente esto que dice el cardenal sobre la manifestación de la Iglesia. Y dice así: las iglesias se lamentarán con gran lamentación porque no se ofrecerá más oblación, ni incienso, ni adoración aceptable para Dios. Esto significa que efectivamente habrá
oblación, incienso y adoración. Pero la que va a haber en ese tiempo, que es nuestro tiempo, el actual tiempo, desde 1958, no es aceptable para Dios. Luego dice, en otra acepción de la traducción, ¿no? Los edificios sagrados de las iglesias serán reducidos a casuchas. Aquí nos está diciendo que no es que no va a existir las supuestas iglesias, sino que espiritualmente serán reducidas a la nada, a casuchas, un término despectivo, feo, frío, espantoso, que hace a que lo que se está produciendo adentro sea espantoso. Tercero, y el precioso cuerpo y la sangre de Cristo no se hará presente en esos días. Esta es la otra traducción. Si tomamos en cuenta de que el precioso cuerpo y la sangre de Cristo no se hará presente en esos días, no quiere decir que no vaya a haber quien pretenda sacrílegamente transubstanciar el cuerpo y la sangre de Cristo sin autoridad para hacerlo. Y lo que nos dice aquí Dios es que Él no se hará presente en ese cuerpo y en esa sangre falsa, ficticia, mentirosa y engañosa que está queriendo decirse y hacerse pasar por la verdadera, por el verdadero sacramento del altar y la verdadera transubstanciación. Esos son tres elementos que hacen a la traducción que también no es que la anterior sea falsa, por lo contrario, es exacta. Lo que sucede es que también en esta traducción se da y se ahonda en la riqueza del significado oculto de estas frases, dichas aquí, en este caso, nada menos y nada más que por el cardenal Manning, que también hoy se lo intenta denostar, se lo intenta llevar a que él es un hereje, que no hay que escucharlo. Y este cardenal Manning fue uno de los consultantes más adiestrados y más queridos del Concilio Vaticano I, y era sumamente querido y uno de los más queridos y respetados por su santidad Pío IX. O sea, no estamos hablando de que cualquier cardenal dijo, no, este es un señor cardenal. Y lo que advierte es de lo que estamos viviendo exactamente hoy y que no se quiere aceptar. La mayor fidelidad a Dios hoy se guarda estando en casa, solos al principio, solo orando en tu casa, queriendo en el alma, realmente con toda la fuerza del corazón, ser fiel a Dios y a su palabra, para ser fieles a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nuestro Señor y Dios Trino y uno. Luego de ese primer paso, de que el alma busca, ansiosa y desesperadamente, la verdad para abrazarse a ella y serle fiel, y uno quedar relegado al solo poder estar en casa para ser fiel y no entrar en communicatio in sacris, en infamia de ley, y así actuar en los delitos contra la fe, del cisma, la herejía y la apostasía, siendo expulsados por nuestra propia voluntad de incurrir en ellos de la Santa Iglesia Católica. Una vez entendido esto, luego viene la tranquilidad que Dios nos presta en este tiempo, y es la certeza absoluta de que todo el magisterio en Pedro, que ha sido dejado para el tiempo del interreño de los papas, y en este caso el de su santidad Pío XII, es el farol que ha sido llenado con el aceite necesario para esperar junto con las vírgenes virtuosas, que frente a las vírgenes necias que han cargado sus faroles y los han descargado, luego, al ir a consumir lo que era falso, el nuevo sordo, los movimientos tradicionalistas,
todos ellos sin excepción, haciendo cultos no agradables a Dios y en casuchas, como dice acá el cardenal Manning, quien evidentemente está siendo asistido por el Espíritu Santo. Esas vírgenes necias que llenan sus faroles de nada y luego los desabotan y que esperan al novio dormidas en ese ensueño de la mentira que ha fraguado Satanás para que incurra la mayor cantidad de almas católicas posibles. Es lo que nos advierte el cardenal. Y nosotros, los que hemos sido agraciados y hemos decidido voluntariamente aceptar ese convite de Dios, de entender que la iglesia iba a quedar destruida, iba a aparecer como muerta, destruida físicamente, como dice, eclipsada el sol por la luna, y cayendo estrellas del firmamento que hacen alusión a la caída de las autoridades de la iglesia. Todo eso que nosotros, los llamados despectivamente home aloner, o los del miembro quédate en casa, o ahora, los llamados sedefinistas, que, dicho sea de paso, no tienen ni idea de lo que significa el término. Porque si lo supieran, ellos mismos se declararían sedefinistas. Decía, una vez aceptado este convite, Dios se encarga, y se ha estado encargado, de reunir a sus verdaderos hijos. Y nos está agrupando, y está trayendo a las joyas de su reino, para que estos, a los que está reagrupando, adultos, a los que está preparando, para la batalla final, sean los custodios de esas joyas del reino. Y la batalla será sangrienta, pero más sangrienta será para el alma, porque es ahí donde se está librando hoy la batalla final, en el alma y el espíritu de las personas, en el psiquismo de las personas. Así que es interesante que podamos escudriñar las escrituras, pero también escudriñar el magisterio y la tradición en el depósito de la fe, porque en ella encontramos todo el material necesario para saber dónde debemos pararnos y cuál es ese aceite final, que es el que debemos consumir y tener llenos nuestros faroles o vasijas. El vino verdadero, el aceite verdadero que ha de prender el fuego para mantenernos alumbrados hasta la entrada de nuestro Señor, cuando éste decida llegar. ¿Cuál es? El magisterio. ¿Cuál magisterio? El magisterio dejado por el último Pedro para los hijos de este tiempo, que se resumen en el magisterio dejado por su santidad Pío XII hasta la última coma y punto seguido por nosotros con absoluta fidelidad, abnegación y además adhesión perfecta a lo que él sostuvo, escribió, dijo, pronunció, aclaró. En él se resume el contenido de todos los papas anteriores. Y lo no dicho por él debe ser atentamente atendido, porque es ahí donde estará la banana para que Satanás nos haga caer. Así que, hermanos míos, este material que me hizo llegar Juan Pablo Ramírez Giraldo, al que le agradezco también me esté surtiendo de formación para subir
y poder difundir y compartir, es imprescindible leerlo, releerlo y entenderlo. Y somos nosotros los que debemos ser las piedras que frente al silencio mudo se levanten y griten la verdad del vicario de Cristo. Es la que debe ser nuestra guía, nuestra luz y nuestro farol encendido. Porque así lo quiso nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, hermanos míos. Que así sea. Y que su santidad, Pío XII, nos sostenga en esta durísima guerra que está establecida. Y ya llegando a su final. Ya hemos dado largamente la vuelta al codo. Que así sea, hermanos.